Bienvenidos una vez más a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Bienvenidos. Hoy nuevamente tengo el gran gusto de contar con la presencia de mi amiga y colega María Lozano, directora de comunicaciones de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en esta ocasión queremos compartir esta conversación con ustedes porque María ha estado recientemente en Cuba, en el país de Cuba. Y será muy interesante conocer cuál es la realidad de la Iglesia en esta hermosa isla caribeña. María, pues te doy la bienvenida al programa en el que tú también eres conductora. Gracias, Jonas. Gracias por esta oportunidad. Cuéntanos, ¿en qué periodo estuviste, en qué tiempo estuviste en tu última, porque vale la pena indicar, en tu última visita a Cuba? El periodo fue en el 2023, en mayo, abril-mayo. Y este es tu viaje número 6. Es la sexta vez que visitas la isla. Sí, mi primer viaje fue en enero del 2008. O sea que llevo ya un proceso de acompañamiento. Ya llevas todo un periodo de... Va a ser muy interesante conocer tu opinión en todo esto. María, ¿cuál ha sido principalmente la evolución que tú has presenciado a través de estos años en la iglesia en Cuba? Yo he visto una iglesia que realmente durante todos estos años no ha perdido nunca el coraje de buscar un hueco en una sociedad muy complicada, en un país y una realidad muy complicada para la iglesia. Desde el 2008 hasta ahora yo aprecio a una iglesia en salida, buscando siempre donde hay una oportunidad, y una iglesia sobre todo muy evangélica y misionera. Eso es lo que yo he apreciado en todos estos años y cada vez más. Una iglesia que, a pesar de todas las dificultades que ha podido pasar Cuba como país, por todo lo que viene de fuera y de dentro, he visto que nunca ha perdido su misión eclesial, y eso me ha parecido siempre, y me ha parecido esta última vez que fui allí, maravilloso y admirador. María, estas situaciones en el siglo XXI, pero ciertamente no era lo mismo después de la Revolución Cubana. Sí, yo creo que es importante, para entender la realidad de la Iglesia en Cuba, muy importante también conocer el pasado de la Iglesia en Cuba. La Iglesia en Cuba viene de haber sido una iglesia muy, muy viva en los años 40, 50, 60, hasta la Revolución. La Iglesia en Cuba tenía una dinámica, por ejemplo, de colegios impresionante. La educación dependía mucho de ellos. Muchísimos colegios muy abiertos también a todo el pueblo. Entonces, la Revolución realmente, sobre todo cuando tomó ya un sesgo claramente de orientación comunista, que es el que tiene también incluso hoy en día, hubo como un corte en la realidad eclesial. Yo creo que se puede decir que la Iglesia en Cuba, en los años 60, 62 sobre todo, la desmantelaron. La desmantelaron de todos los que tenía. Tuvo que empezar de nuevo, tuvo que reinventarse, tanto materialmente como también en personal, ¿no? Hay que decir que muchísima gente o llamó a sus... Había religiosas y había sacerdotes. Mucha gente, las religiosas, por ejemplo, muchas congregaciones de Europa llamaron a las religiosas de vuelta porque tenían miedo de lo que podía pasar, que luego no pasó realmente nada. Y muchos sacerdotes sí que fueron expulsados. O sea, hay ciudades, por ejemplo, Camagüey, la diócesis de Camagüey, que se quedaron con 5 sacerdotes, siendo que antes había pues 100 y pico. O sea, fue un desmantelamiento total en cuestión de personal, en cuestión de bienes, y también hay que decir que en muchas iglesias, si bien los templos no fueron nacionalizados o por ley, sí que hubo muchos sitios donde, como no había sacerdote, no había religioso allá, pues al ser cerrados luego lo fueron tomando. Y luego también es cierto que hubo gente, hubo de todo, ¿no? En cada zona es muy diferente, por lo que yo he apreciado. También hubo gente que quizá con un celo especial, siguiendo una idea de un movimiento, de una ideología marxista-comunista, también pequeñas iglesias, capillas, intentaron destruirlas o cerrarlas, que ahí también hay testimonios heroicos de laicos que se opusieron a eso, y por eso también hoy en día tenemos algunas iglesias o capillas todavía que están ahí porque hubo un laico que dijo no. Tienes que pasar por mi cadáver o no te voy a dar la llave de la iglesia. O sea, hubo ejemplos en aquellas épocas muy fuertes de testimonio de fidelidad a esa defensa de lo que era la iglesia. Y 4 o 5 décadas más tarde de esa realidad que estabas describiendo, aún persiste ese celo apostólico, esas ganas de evangelizar. Yo creo que hay una fe muy fuerte en Cuba. Creo que hay
unos obispos, un clero y unos laicos, los laicos también son muy importantes en Cuba, muy comprometidos con la idea de que la Iglesia está ahí para lo que ya es el anuncio. A mí esta vez, por ejemplo, me llamó mucho la atención a veces cuando yo oía a las religiosas hablar del primer anuncio. No hablan del Evangelio, de la evangelización, hablan del anuncio, del mensaje liberador que puede ser el Evangelio para la persona. Yo creo que eso lo tienen como muy presente. Creo que además, para mí, en este país que está tan limitado, porque además es una isla, también hay que tener en cuenta geográficamente, también es una limitación, ¿no? Uno está muy aislado del resto del mundo. En un país así, que uno podría haberse quedado de puertas adentro, haber cerrado y haber dicho, bueno, es lo que hay, ¿no? Se podría haber quedado en una situación, por ejemplo, como puede ser la de Túnez o la de Argelia, o sea, una iglesia cerrada para adentro que va poco a poco muriendo. Yo veo que lo que ha habido es una iglesia, además ellos lo saben desde los... Vamos, yo creo que la visita del Papa Juan Pablo, luego podemos hablar de esto, fue muy importante también para ellos. Ha sido una iglesia que ha dicho, vale, nos cierran las puertas, hay que intentar buscar una ventana por donde poder seguir actuando, porque lo importante es que haya fe en la gente. O sea, yo creo que eso lo tienen muy presente. A mí, Jonás, me impresionó muchísimo un seminarista con el que tú pudiste hablar con alguno de ellos, y me impresionó mucho que me dijo que él estaba en el seminario formándose porque quería que las palabras del Evangelio fueran realidad. Las que dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, habrá fe. Entonces, no es la idea de tener un número, no es la idea de que la Iglesia Católica sea la más poderosa, no sé, yo qué sé, es la idea de que la fe tiene que vivir, que seguir ahí. Y esto es una cosa que en Cuba lo han tenido muy presente los abuelos. Hay mucha gente, he visto capillitas pequeñas que a lo mejor tienen 20, 30 personas, y tú notas que haya habido 2 o 3 abuelos que son los que han transmitido la fe a sus familias, porque estaba el bisabuelo, estaba el hijo, estaba el nieto y estaba el bisnieto. Eran todos parte de esa comunidad. O una mamá con su niño y con su prima y con su tía. O sea, son todos... La fe se transmite. Ese concepto de la iglesia doméstica. Exactamente. Los primeros cristianos para mí es que es lo que se está viendo mucho y se descubre en Cuba. Y eso que yo pienso que la iglesia en Cuba, uno de las personas que yo encontré en Cuba me decía que en el boxeo, ¿no? Es importante tanto el pegar fuerte como también el cómo saber recibir golpes, ¿no? La resiliencia que uno tiene. Y que la iglesia en Cuba yo creo que está como está porque ha sabido encajar los golpes que le ha pasado, el destino, la economía, el hecho es una isla, el sistema político, que todo, ¿no? Lo ha sabido encajar y ir buscando su hueco con una heroicidad que para nosotros yo creo que sea un desgaste, un cansancio, y creo que es cansante, porque también la situación económica del mundo hoy en día es complicada, muchas cosas que pasan, ¿no? Pero yo la veo una iglesia que a pesar de todo no ha olvidado su misión, que es transmitir la fe. Y aunque sea uno a uno, puerta en puerta. Yo tuve la oportunidad también de estar por allá si no me equivoco, en el 2016. Y algo que me llamó mucho la atención, María, es algo que tú ya mencionaste, y es el trabajo de los seglares. 2 cosas me llamaron la atención. Uno, la relevancia que tienen, es decir, la importancia de su labor y cómo impactan, y también la formación. Me pareció una formación ciertamente sólida. Considerando que tienen recursos limitados en muchos aspectos. Evidentemente yo hago la comparación con otras naciones, ¿no? Con los Estados Unidos, con Alemania, con México, con España. Y sí me llamó la atención ver ese interés y esa solidez de la formación de los jóvenes. De los jóvenes y de los laicos. Sí, un compromiso. Yo creo que ellos también sienten que que ellos son parte de esa iglesia misionera, ¿no? Sí. Discípulos y misioneros. Creo que es un poquito el mensaje de la iglesia de Cuba. Ese es el término, misioneros. Se sienten misioneros. Y discípulos de Cristo. Y yo creo que eso es muy importante. Yo también he estado ahora en este viaje último que te digo del 2023. Estuve en diócesis donde el clero es muy escaso. Hay que decir que las vocaciones en Cuba siempre han sido un problema, o sea, de número me refiero, no ha sido un problema de otra cosa. Si no me equivoco, esto tendríamos que volver a calcularlo, pero cuando yo lo calculé en el 2022, Cuba es el país que menos sacerdotes tiene por población en todo el mundo. Que yo no me lo podía ni creer. Qué dato más significativo, ¿eh? No me lo podía creer y por eso... Es decir, el número de católicos por sacerdote. Sí, el número de católicos. Hay que decir, por supuesto, que también hay mucha gente que se bautiza, que eso también podemos hablarlo, quizá por motivos también relacionados con la santería, o sea, que a lo mejor son católicos de bautizo, pero luego no siguen el proceso que ellos llaman de la fe.
Pero sí, la escasez de sacerdotes es muy grande. Y ahí lo que venía, hay diócesis en las que realmente el que lleva adelante todo el trabajo pastoral, junto con el obispo y con los sacerdotes, son los seglares, y lo hacen muy bien. Pero por lo que tú dices, tienen un sentido eclesiástico también, o sea, de eclesia, de primera iglesia muy fuerte. Pero yo creo que muchas veces en los países, en Europa y también en otros países del mundo, se mezclan muchos temas, ¿no? Se mezcla también a veces la influencia que uno quiere tener con la religión, se mezclan temas de política, se mezclan temas... En Cuba la iglesia es bastante limpia, quizá porque no ha tenido tampoco oportunidades ni caminos que seguir, más que orientarse y centrarse en el ser humano. ¿Limpia en qué sentido, María? ¿Con poca influencia de qué? Me refiero que uno sabe, pienso, que no va a llegar a tener una influencia política o de otro tipo, ¿no? Pero a lo mejor hay muchos países en los que se mezcla muchas veces todo este tipo de cosas. En Cuba la gente se orienta a la fe, que por supuesto esa fe hace que el ser humano sea a un nivel, o sea, tenga unos valores, se le eleve como ser humano. Tiene una repercusión social, finalmente. Un valor antropológico muy importante. Pero no se mezcla con otro tipo de cosas que a veces en nuestros países, yo por ejemplo pienso en Europa, que a veces se mezcla mucho con todo lo que es la cuestión social y al final parece que la Iglesia es una ONG que se ocupa solamente de asilos, de la gente, de los migrantes, y se olvida que no, que estamos ahí para dar el anuncio, ¿no? Yo creo que la Iglesia ahí en Cuba lo tiene muy claro, su papel, y lo están realizando muy bien, con muchísimo esfuerzo y con muchísima entrega. Y creo que también, lo que decíamos, con muchísimo empeño de muchos laicos. Sin embargo, hay que decirlo que es un grave problema, es la inmigración. Historias como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe. Esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a acn-global.org.